Bienvenidos a este webinar del día de hoy sobre las claves para automatizar sistemas de gestión. Mi nombre es Beatriz Viloria, soy cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos y le doy la más cordial bienvenida a este seminario de hoy, en el cual vamos a tratar pues este tema tan interesante que se enfoca en ese reto de implementar y mantener un sistema de gestión que va mucho más allá de simplemente disponer de una plataforma electrónica para administrar la información documentada. Lo que queremos mostrar a través de este tema sobre las claves para automatizar sistemas de gestión es precisamente mostrar algunos elementos críticos a considerar para implementar o actualizar, mantener y aumentar la eficacia de un sistema de gestión de manera que éste sea interactivo y escalable en el tiempo. Y desde México, pues me acompaña Raúl Morones. Bienvenido, Raúl, a este webinar. Raúl es fundador de Empresa Total, una firma innovadora de coaching de negocios con trayectoria de 21 años, especializada en calidad y excelencia empresarial. También es colaborador ejecutivo en programas institucionales de fomento al desarrollo empresarial de Canaco, Crece, Nafin, Canacintra, Conacit, en México, ¿ok? También ha intervenido en más de 850 organizaciones de diferentes tamaños, actividades y ubicaciones para diferentes propósitos de consultoría y de actividades relacionadas también auditoría y formación. Raúl cuenta con más de 100 sistemas de gestión de la calidad certificados por 8 organismos acreditados en México, como son AENOR, DNB, NICE, APLUS, Normex. También es co-creador de la metodología para implementar sistemas sobre la norma ISO 9000, adquirida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y co-creador de la aplicación móvil y del ebook y la aplicación web para facilitar implementación de la norma ISO 9001, que es ISO Playing, que lo pueden estar también consultando a través de las redes sociales y de la página web de Empresa Total. De nuevo, bienvenidos a este webinar. Al final vamos a estar realizando una sesión de preguntas y respuestas sobre este tema. Adelante, Raúl, bienvenido. Gracias, Beatriz. Buenos días a todos los que nos acompañan este día desde diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Vamos a iniciar nuestro tema que hemos preparado para ustedes y pues de verdad es un gusto, es un placer estar esta mañana para hablar sobre sistemas de gestión automatizados. Vamos a pensar en un sistema ISO 9001 para empezar y hablemos precisamente de qué es, cuáles son, como decía Beatriz, los puntos críticos, los puntos que hay que considerar por si tenemos nosotros una forma de gestionar o de controlar nuestro sistema documental, ya sea a través de los mecanismos tradicionales de un computador o bien con software especializado. No vamos a hablar de software especializado a sus detalles, sino más bien queremos enfocarnos en la esencia, en lo que debe de contener para que aseguremos que puede ser eficaz instrumento de gestión en el sistema documental. Vamos entonces a hablar de esto y pues vamos a empezar por, pues como ya decía Beatriz, estamos trabajando desde hace aproximadamente 21 años y por fortuna nos hemos agregado a la red ISO Expertos, en donde hemos encontrado una serie de oportunidades como esta y otras más para difundir la cultura ISO en todo el mundo. Bueno, pues entremos en materia. ¿De qué hablaremos específicamente? Primero, vamos a hablar de lo que implica el liderazgo visto desde la óptica de el control en el sistema de gestión de la calidad.
hay requisitos muy específicos que hay que cumplir en materia de liderazgo, y bueno, el capítulo 5 es muy rico, aunque no es muy largo, pero son muy puntuales las cosas, las responsabilidades específicas que los líderes y en general la alta dirección deben cumplir para que el sistema funcione, y considero que a partir de la nueva versión, de esta nueva versión que estamos ahora manejando, 2015, cobra una importancia verdaderamente relevante el tema de liderazgo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante a detalle, pero por lo pronto eso y cómo controlar la información documentada, que precisamente para eso es que se han diseñado una serie de alternativas electrónicas en entornos web que permiten hacer que el sistema funcione en el sentido de cómo se da seguimiento, cómo se generan las evidencias, que finalmente demuestran cómo se cumplen los requisitos de las normas. También vamos a hablar de cómo se evalúa el desempeño. Al menos estos 3 puntos son importantes. Desde luego, la norma es muy rica y hay muchísimos más aspectos que habría que analizar, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en estos 3 desde el punto de vista, como decíamos, de los sistemas de gestión que se automatizan para precisamente darle soporte, darle estructura, darle enfoque preciso a todas las actividades, a todas las acciones, decisiones que en el sistema se van generando. Muy bien, pues vamos a empezar por lo siguiente. El ADN es, para estos efectos, resulta metafórico, pero quién sabe si no tanto, porque en lo más íntimo de cada organización existen una serie de actividades, de prácticas de negocio, de rituales y sobre todo, principalmente, de manejo operativo que hacen posible la generación de valor para el mercado al que atienden. El ADN de las organizaciones está constituido básicamente, y si lo vemos desde ISO 9001, está constituido por toda esa serie de principios y de requisitos que las organizaciones nos hemos impuesto o hemos adoptado para poder hacer cada vez más eficaz nuestro trabajo. Sin embargo, es importante recordar que el ADN, todas esas prácticas, todas esas juntas de trabajo, todas esas instrucciones, todas las cosas que suceden a partir de las instrucciones, de los criterios, de las experiencias, de la forma de aprender que tenemos las personas que conformamos una empresa, una organización. Entonces, por eso es indispensable que recordemos cómo funcionamos a nivel de lo que las neurociencias nos han provisto y han popularizado, al menos en sus esquemas más elementales, como recordaremos el modelo de los hemisferios cerebrales. Dicen los neurocientíficos que gracias al lado izquierdo del cerebro, nuestro procesamiento racional hace que generemos lenguajes de diferentes clases, formas, y gracias a estos lenguajes hemos creado reglas, normas, y nosotros, los colaboradores de una organización, vamos adoptando estas reglas, estas normas, y las vamos haciendo parte del estilo de la organización. De esa manera es como vamos teniendo lo que llamamos disciplina, esa capacidad de comprender las normas, de comprender las reglas y cumplirlas y hacerlas cumplir para que se preserve ese estilo particular que se ha ido cultivando en la organización. El lado izquierdo de nuestro cerebro es el que más utilizamos los adultos, gracias a que ya hemos tenido suficiente experiencia o suficientes vivencias que nos han permitido adoptar esas reglas
esas disposiciones, esas directrices que han sido dadas a lo largo de nuestra vida, primero infantil, después juvenil y ahora de adultos, pues ya no nos cuesta trabajo entenderlas, comprenderlas y seguirlas. Pues bien, el lado izquierdo de nuestro cerebro es el lado analítico de nosotros, que descompone en partes, que comprende procesos en diferentes etapas para poder lograr desarrollar esos procesos que nosotros estamos encargados y que hemos sido, que se nos ha asignado pues en la organización. Así que bueno, también debido a que nos funciona el lado izquierdo del cerebro, podemos comprender que los controles se deben seguir, que tenemos que tener estándares para asegurar o para asegurarnos de que lo que se nos ha encomendado a través de los procesos, llamémosle procedimientos instructivos de trabajo, planes de calidad, especificaciones, etcétera, se cumplen. Entonces, los estándares, los controles, más los indicadores, que son el lenguaje con el que nosotros hablamos de los resultados que hemos obtenido y también que nos permiten comprender las tendencias que están siguiendo las actividades, el desempeño de los procesos en general y sus componentes. Y por componentes me refiero a cómo están funcionando, desde luego, las personas, pero también las máquinas, las herramientas, los materiales que utilizamos, la información y, por supuesto, los métodos de trabajo que hemos creado, que hemos implementado para poder operar esos procesos. Finalmente, en esta parte, y solamente como una especie de introducción a lo que una plataforma debe contener, diríamos que en el lado izquierdo de nuestro cerebro están las auditorías, la revisión, todo ese seguimiento que nos marca el capítulo 9 de ISO 9001 y nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos de estar midiendo, de estar generando información cuantitativa de lo que ha sucedido en la operación. Pero bueno, si solamente funcionara el lado izquierdo del cerebro, obviamente sería todo tan predecible y tan perfecto que no tendríamos necesidad quizá de más análisis, de más cosas que simplemente seguir instrucciones. Pero los seres humanos, por fortuna, tenemos la otra parte de nuestro cerebro, la parte del lado derecho, en donde están latentes, donde viven las emociones, en donde las imágenes, más que las palabras, son lo que impera. La creatividad, la capacidad de generar nuevas alternativas, la capacidad de tener energía, impulso para poder intentar otras posibilidades, otras diferentes maneras de resolver la problemática que a diario nosotros encontramos, hacen posible que entonces se dé ese fenómeno sensacional que hoy distingue y hace grandes diferencias en el mundo empresarial, que es la innovación. La innovación que pues es parte de lo que desde niños aprendimos a hacer, con esa curiosidad, con esas ganas de explorar, con esas formas de entender el mundo de muy distintas maneras y que gracias a eso nos permiten ir avanzando y utilizando otras habilidades como son la intuición y gracias a eso creamos proyectos, nos proponemos metas, generamos objetivos y hacemos toda una serie de actividades mentales que nos dan sentido existencial. Esos propósitos, esas emociones, esas ganas de ser, esas aspiraciones que hacen posible que un sistema, hablando de ISO 9001, signifique para nosotros algo más que cumplir requisitos, que tenga sentido y que, bueno, gracias a esto
nosotros tengamos la posibilidad también de tener o de no solamente de recibir, sino también de dar ese reconocimiento que siempre es un nutriente fundamental para que las organizaciones funcionen y funcionen cada vez mejor, porque pues las organizaciones son la suma de los cerebros de las personas que la componemos. Así que bueno, esto es en lo más íntimo de nuestro comportamiento, lo que nos dicen los neurocientíficos hay que considerar en todo momento para poder implantar un sistema de gestión que realmente se mantenga vivo y que perdure y haga que la organización crezca, prospere y se vaya intensificando en su creación de valor. Ahora bien, si ya después de esta semblanza muy general, aunque muy leve, pero digamos lo que simplemente para dar paso a ver cómo es que los requisitos, cómo es que los principios de la norma ISO 9001, en este caso, de acuerdo a la versión 2015, que ahora se está manejando en todo el mundo, cómo es que podríamos comprenderlos a partir de este planteamiento del funcionamiento del cerebro. Digamos que entonces tenemos principios de la gestión de la calidad que en la norma ISO 9000 vienen casi desde el principio, recordándonos que sin esta filosofía, sin este enfoque humano, realmente el sistema perdería ese valor, ese encanto que debe de generar para hacerlo con el gusto y con la pasión que implica un proyecto como es una organización con ISO 9001. Pues bien, analicemos los principios desde esta óptica. Más allá de que podamos ver, por ejemplo, el enfoque de procesos, que como decía es la parte estructural o responde a la parte estructural racional de nosotros mismos, este principio desde luego no es absolutamente o esquemáticamente planteado solamente como parte del lado izquierdo de nuestro cerebro y su funcionamiento. Desde luego estamos hablando de dominancia, no estamos hablando de absolutismo en ese sentido de cómo lo estamos planteando. Aquí tenemos la toma de decisiones basada en la evidencia, que es otro de los principios de los sistemas de gestión y que desde luego se puede comprender como más dominado por el lado izquierdo de nuestro cerebro. Igualmente, tenemos la parte de mejora. La parte de mejora que, bueno, pues basado en los hechos, basado en las experiencias y en la trayectoria de un proceso, podríamos pensar que entonces se racionaliza y se buscan los puntos clave o como a veces suele decirse, las áreas de oportunidad y los datos que hacen posible comprenderlo mejor para escalarlo a otro nivel. Los principios vistos así nos recuerdan también que el enfoque al cliente es parte del lado derecho del cerebro. Ese gusto por hacer cosas, por hacer que la relación humana se establezca y pueda hacer una buena conexión con todo este sistema, porque bueno, pues todos entendemos que el cliente es el personaje principal, aunque no el único, o no podríamos decir el más importante en el sentido absoluto. Sí lo ponemos en primer lugar porque es quien genera finalmente pues el negocio, pero hay otros temas desde el punto de vista de relaciones humanas, como el liderazgo, que pues es ese proceso en el que se dirige y se apoya o se colabora para lograr los objetivos, los grandes objetivos de las organizaciones. Desde luego aquí también tenemos en el lado derecho de nuestro cerebro muy claramente dedicado el compromiso de las personas, el querer hacer las cosas,
el tener realmente esos valores como la lealtad, como el honor y muchos otros que realmente son expresión de la calidad humana de las personas, es lo que se sintetiza a final de cuentas en una conducta de compromiso hacia la organización. Y finalmente, otro de los principios, o el séptimo de los principios que aquí menciono, el de gestión de las relaciones, que por cierto es el que con el que cierra este ciclo la norma, y dice que, bueno, si recordamos, en la versión anterior se hablaba solamente de tener relaciones benéficas mutuamente con el proveedor, pero aquí se amplía el concepto, aquí se va más allá del proveedor y se considera desde luego también, pues por supuesto a la comunidad. Hablemos de los aliados estratégicos, hablemos de los vecinos, hablemos de todas aquellas personas u organizaciones que puedan verse afectadas positivo o negativamente por la acción o por las acciones de la organización. De manera que entonces, visto así, estos son los principios de la gestión de la calidad clasificados de acuerdo al modelo de los hemisferios cerebrales y que, bueno, insisto, esto está planteado solamente como una especie de metodología para poder iniciar una, un proceso de implantación de ISO 9001. Pero no es todo. Insisto en que esta es la parte filosófica, la parte teórica, la parte que justifica que se implemente un sistema de gestión. Pero la parte, digamos, sistemática, la parte estructural, la dan los requisitos, que ahora, igualmente como los principios, ahora pensamos en clasificarlos de acuerdo a su identificación con los hemisferios cerebrales. En este sentido, aquí tenemos apoyo del lado izquierdo. Igualmente tenemos la parte operativa o el desarrollo de las actividades en sí y por supuesto la evaluación del desempeño. Recordemos que para esto se requiere hacer una comparación de los estándares que se tienen como referente para poder lograr objetivos y los alcances o los resultados obtenidos en la realidad práctica. Y por supuesto, también existe el requisito de mejora, que igual que como principio, aquí se expresa del lado izquierdo del cerebro. Del lado derecho tenemos los siguientes requisitos. Contexto de la organización, que es la parte en donde nosotros analizamos, o donde nosotros tenemos una visión global de lo que es la organización, más allá de lo inmediato. Otra vez se repite el liderazgo y por supuesto la planificación, que no es otra cosa más que crear metas, objetivos, estrategias, que todo es producto o resultado de la imaginación, de la creatividad y de esas aspiraciones de las que hablábamos que se encarga nuestra parte derecha del cerebro de darnos para poder proyectar el futuro de la organización. Así las cosas, entonces, bueno, entremos en lo que ahora es el tema principal. Esto como a modo de introducción, creo que es importante considerarlo porque ahora veamos una serie de preguntas que me gustaría invitarles, amigos que nos acompañan en este webinar, que por favor, si pueden hacer una anotación, una especie de tablita como la que muestro a la derecha de su pantalla, que puedan ustedes responder las siguientes 10 preguntas para saber si ustedes realmente consideran o reflexionando llegan a la conclusión de que sería importante tener un sistema automatizado, una plataforma electrónica que ayude precisamente a lograr todo esto que hemos comentado, cumplir los requisitos con base en los principios y bueno, las preguntas son las siguientes. Primero, hay que decir que hay que calificar con 0 si regularmente se hace lo que a continuación voy a preguntar.
Es decir, si se hace, pero no es siempre. Si esto se hace habitualmente, pero a veces se nos olvida, a veces no se da seguimiento, a veces queda inconcluso. Pero de todos modos lo tenemos ahí presente. Si definitivamente nunca se hace lo que a continuación voy a preguntar, ustedes recomiendo deberían de restar un 1, es decir, poner un 1 negativo ahí para después hacer una suma al final y compensar los números positivos con los negativos, que es el otro extremo de la respuesta. En el lado positivo, digamos que si siempre hacemos lo que a continuación voy a preguntar, ustedes ponen un 1 como si estuvieran calificando, por eso son 10 preguntas, en donde la máxima calificación sería el 10, así como en la escuela. Muy bien, pero puede haber algunas dudas y puede ser que alguien diga, bueno, pues no siempre o casi nunca. Entonces ahí tienen la opción de también calificar con un medio punto, ya sea negativo o positivo, dependiendo de su criterio, a la hora de responder las siguientes preguntas. Si están listos, vamos a empezar. Y la primera pregunta sería la siguiente. ¿Cuentan ustedes en su organización, se cuenta con un indicador que resume el desempeño global de la organización? A veces tenemos muchos indicadores. Hay un menú impresionante de indicadores, pero todos esos indicadores se resumen en uno solo. Si cuentan con ello y siempre lo usan, por favor pongan uno y ya saben si no hay uno solo, sino que tienen que consultar 2, 3 o 4 o más, entonces ustedes tienen el criterio para poner una calificación. La segunda pregunta es, ¿la alta dirección asume el compromiso de rendir cuentas con relación al alcance del sistema? Y recuerden que esto, el requisito 5.1.1, inciso A, nos recuerda que tenemos que tener precisamente, que tenemos que demostrar en la alta dirección ese compromiso, es decir, rendir cuentas, estar informando, que el personal esté permanentemente informado de los avances, de los logros, de los proyectos y de todo aquello que tiene que ver con el sistema. En la pregunta número 3, la información documentada está disponible ¿dónde y cuándo se necesita? Como consultor me he encontrado, y como auditor también, que con mucha frecuencia la información está en el lugar especial del representante de la dirección o de la dirección o gerencia, pero con frecuencia los operadores no tienen la información documentada que requieren precisamente para consultarla en el momento que hay que despejar alguna duda. Muy bien, la pregunta 4, ¿se realizan acciones de mejora sin demoras injustificadas? Recordemos que el capítulo referente a la mejora y específicamente al requisito de auditoría en el 9.2.2 nos dice precisamente eso. No debemos dejar las acciones de mejora por mucho tiempo injustificadamente. Así que, pues esa es otra de las reflexiones que les invito a hacer aquí. Y la pregunta 5 dice, ¿se ha establecido la política y los objetivos de la calidad y son compatibles con el contexto de la organización? Esto nos lo recuerda el 5.1.1, inciso B. En fin, a estas alturas creo que ya con la reflexión ustedes están calificando. Y en la pregunta número 6, ahora les formulo lo siguiente. ¿La información documentada siempre está protegida adecuadamente? Insisto que en experiencia particular y comentando con muchos otros colegas ISO expertos, concluimos que con mucha frecuencia los dispositivos están, la información, mejor dicho, la información documentada, con frecuencia está en una computadora o en otra, o en un dispositivo, disco duro, USB o cualquier otro, pero eso no nos asegura que se mantenga protegida
y que se mantenga íntegra. Entonces, eso es otra de las cuestiones que tenemos que revisar. Y en la 7 decimos que si la alta dirección revisa que el sistema de gestión de la calidad para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia. En fin, la revisión por la dirección es fundamental y con frecuencia se hace una vez cada 6 meses o cada año, pero mientras eso sucede o durante el periodo intermedio, quizá no tengamos una referencia de cuál es el estado que guarda el sistema. Para eso es importante una plataforma y ahorita vamos a entrar en detalle. 8. La alta dirección asegura que el sistema logre los resultados previstos. Obviamente se requiere de precisamente de esa disponibilidad de información, de datos, para que se sepa si los resultados se lograron o no se lograron. La 9 dice: el acceso a la información documentada implica la decisión en relación al permiso para consultarla y modificarla. Quiere decir que no todo el mundo tiene que tener toda la información. Quiere decir que se debe clasificar y a ciertos niveles o en ciertas áreas debe haber acceso para la información documentada. Y esto también es importante en un sistema automatizado. Finalmente, en las preguntas dice: se tienen establecidas formalmente ideales, directrices y roles. No basta la intuición y no basta la declaración. Hay que formalizar esas directrices de lo que cada actor le toca hacer, de forma genérica o de forma específica. Y digo genérica, estableciéndola para todo el mundo en una serie de declaraciones que se especifique qué es lo que a cada actor de la alta, de la media o de la baja escala le toque hacer. También en las descripciones de puestos, en los perfiles de puestos, es donde tenemos que establecerlo. Bueno, a estas alturas ustedes ya deben de haber tenido alguna calificación. Obviamente, si ustedes tienen una calificación menor a 8, quizá es que no tengan un sistema tan eficaz documentalmente o automatizado para que esto se cumpla. Desde luego, habrá quienes manejen modelos muy especiales para poder controlar sus documentos. La reflexión es simplemente para pasar al siguiente tema. Ojalá que esto ayude y que nos permita avanzar con lo siguiente. Todos conocemos este diagrama que nos permite pues realmente comprender cómo funciona un sistema de gestión ISO 9001-2015. Y bueno, respecto a este diagrama me gustaría decir lo siguiente. La primera pregunta que hacía era si teníamos un indicador global y precisamente es lo que hace falta, y si el indicador es muy amigable, si es muy visual, si es muy simbólico y además nos permite de un vistazo saber cómo es el estado en que se encuentra el sistema de gestión de la calidad, mucho mejor. Es común utilizar indicadores como este, que son como una especie de tacómetro o velocímetro, y nosotros le llamamos índice maestro de competitividad. ¿Qué busca una organización cuando implementa un sistema de gestión? Desde luego, control, desde luego, reducir costos, y desde luego muchas otras cosas. Pero todo eso, a final de cuentas, en lo que se traduce es en más competitividad. Si tenemos más satisfechos a las partes interesadas, si tenemos más eficiencia en la operación de los procesos o en el uso de los recursos, entonces estamos siendo más competitivos, tenemos más márgenes para poder ofrecer mejores precios a los clientes y ganar más mercado si es por el lado del precio, pero también si es por el lado del servicio podemos aumentar la eficacia y podemos ser mejores operadores a la hora de dar el servicio o entregar el producto. Entonces, competitividad es lo que todo el mundo quiere. Y esto es precisamente de lo que se trata un indicador de esta naturaleza.
Aquí tenemos, en este que les muestro, tres zonas o tres regiones en una pantalla que, bueno, con una aguja se indica cuál es el nivel en que se encuentra. Y el primero, que es el rojo, es la zona de fuera de competencia. Con un indicador de esta naturaleza, la alta dirección, como vamos a ver en un momentito más, la alta dirección no tendría ningún problema por saber en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche, saber cómo está operando su empresa, su organización. Si estamos fuera de competencia, es decir, si apenas sobrevivimos en mercados poco desafiantes y dominados por las megatendencias. O bien, si estamos en la zona amarilla, que significa estar en proceso de transición. Y eso, a su vez, quiere decir que, bueno, no estamos fuera de competencia, estamos mejorando el desempeño para aspirar a mercados de mayor desarrollo y potencial. Pero lo mejor sería estar en la zona verde, ¿no les parece? En donde la organización de clase mundial realmente compite con calidad e innovación, aprovechando los mejores nichos del mercado global. Que ese es el sueño de cualquier directivo de organización, aunque también hay que decirlo, debiera ser el sueño de todos los colaboradores de esa organización. Así que bueno, pues este es un indicador para la alta dirección, es un indicador en el cual la alta dirección tendría, digámoslo así, una especie de mayor control y tranquilidad, porque la alta dirección tiene compromisos muy especiales, viajes de negocios, gestión de las relaciones y muchas otras responsabilidades muy especiales. Pero con un indicador de esta naturaleza, la alta dirección en cualquier parte del mundo, con cualquier dispositivo móvil o fijo, o cualquiera que le pudiera conectar a un sistema eficaz de control del sistema, de gestión de todo lo que es el sistema, sería suficiente para la alta dirección ver este indicador que le indica precisamente cualquiera de las tres opciones que ahí se muestran. ¿Cómo se compone este indicador? Déjenme les platico que para nosotros el indicador se compone de dos factores. Por un lado, la conformidad con los requisitos y por otro lado, la eficacia que genera el cumplimiento de esos requisitos. Es decir, no basta con generar las evidencias, lo importante es que esas evidencias sean el reflejo fiel de cómo vamos mejorando continuamente los procesos, de qué manera vamos reduciendo tiempos de respuesta, cómo son los tiempos de ciclo cada vez más eficaces, más eficientes, y sobre todo, cómo es que eso está generando los mejores productos, cada vez más perfeccionados, cada vez más ágilmente producidos para los clientes. En fin, debiera de haber un gráfico que nos permita saber cuál es el nivel de conformidad, qué porcentaje en el cumplimiento de los requisitos nosotros hemos logrado. Aquí estoy poniendo un ejemplo simple para poder ilustrar lo que estoy comentando. Si hablamos del cumplimiento, podremos calcular cuántos de los requisitos que nos aplican estamos cumpliendo y en qué nivel. Es decir, no basta con tener una evidencia, sino que si esa evidencia nos permite saber si ha sido mejorado el proceso, si ha sido aumentada su capacidad para generar el valor que nosotros nos proponemos crear. Pero acá, aparte, tendríamos que tener, pues, cómo se han cumplido los objetivos de la calidad y tendríamos que medirlos. Habrá 5, 10, 15 o más objetivos de la calidad, quizá uno por cada operación, quizá uno simplemente por cada departamento organizacional o quizá uno por cada área funcional. Eso depende de
el tamaño, el estilo de la organización, etcétera. Pero bueno, deberíamos de hacer un resumen, o lo recomendable sería hacer un resumen para que en un solo dato sepamos cuánto hemos logrado o hasta dónde en porcentaje se han cumplido los objetivos de la calidad. Lo mismo la conformidad de los productos y servicios. ¿Qué datos nos demuestran que los productos y servicios han sido tan eficaces como los hemos planeado? Aquí estoy poniendo solamente algunas cifras de un caso práctico que recientemente en Empresa Total tuvimos la oportunidad de hacer con uno de nuestros clientes, y aquí estamos sin mencionar desde luego marcas, pero aquí estamos mencionando también la importancia de las no conformidades y acciones correctivas. También se pueden ilustrar con un indicador. Es decir, simplemente cuántas no conformidades hemos tenido y cuántas acciones eficaces probadamente hemos implementado para eliminar las causas de esas conformidades nos podría dar un porcentaje interesante. Lo mismo para los resultados del seguimiento y medición. ¿Qué es lo que nos hemos propuesto medir? ¿Cuáles son aquellos aspectos de la organización que nosotros queremos tener datos confiables, datos que nos expresen el nivel de eficacia en la operación? Y bueno, obviamente los resultados de la auditoría. Y si todo esto, aparte del desempeño de los proveedores externos, que también hay que evaluarlos, que por cierto aquí en el ejercicio que hicimos nos resultó en un nivel de 65%, simplemente para ilustrar, pues ya conjugando todo esto, tenemos un resultado global que esto nos permite conjugar tanto este resultado que acabo de mencionar como el otro resultado, aplicando un factor de ponderación. En este momento vamos a decir que tenga un 50% de importancia el cumplimiento de los requisitos y otro 50% de importancia la eficacia de la operación. Desde luego, cada organización puede mover estos factores, pero para estos efectos diríamos, el sistema automatizado nos debiera de dar al menos un indicador como este, en donde combine precisamente qué tanto hemos cumplido y qué tanto resultado nos ha dado. De esta manera, el ejemplo que estoy poniendo para ilustrarles nos dice cuáles son, aplicando los factores de ponderación, los resultados. Y en este caso nos da 41 y 34, lo cual sumado nos da el 75, que es el indicador que les mostraba en precisamente el índice maestro de competitividad. Así que bueno, tener un indicador muy crítico para la alta dirección es este, que nos permite realmente saber en todo momento y en cualquier lugar cómo está la organización operando. Esto es lo que más felices haría a cualquier directivo, tener en su celular o en su smartphone para poder consultar cuál es el estado en el que se encuentra su organización. Obviamente todo esto tiene detrás toda una serie de componentes más, pero que esto ya le tocaría precisamente, si recordamos un poquitín el diagrama del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, recordemos que aquí en satisfacción, que es otra de las salidas de todo el proceso, que nos dice que entonces esa parte debe tocarle a la gerencia que pues su principal función o misión, de hecho, es lograr que los resultados planificados se den en los términos previstos. Y eso pues tiene que ver con que se tenga que trabajar en la estrategia, pero también en la táctica, para que finalmente se pueda dar la satisfacción especialmente de las partes interesadas. Aquí de manera genérica estamos hablando de clientes, colaboradores, proveedores externos, la comunidad, incluyendo en la comunidad, como decía hace unos minutos, a los aliados, a los
vecinos o a cualquier organización o persona que pudiera sentirse afectada. Y la norma nos habla inclusive de incluir sindicatos, banqueros y otros actores dentro de la comunidad. Y bueno, los accionistas que también debieran de tener un indicador que mida su satisfacción. Y qué mejor que hacer un análisis financiero y que podamos calcular el rendimiento de la inversión, que bueno, para estos efectos, ahorita simplemente presento el resumen, que en la plataforma que nosotros hemos creado, pues están todos los detalles para ir calculando estos indicadores, que a final de cuentas nos dicen que el nivel global de satisfacción de las partes interesadas, en este caso es de 7, con el ejercicio que se hizo. Pero entonces esto es lo que le toca a la gerencia. Si a la alta dirección le toca monitorear, dar seguimiento al índice maestro de competitividad, a la gerencia le toca el índice de satisfacción, el índice global de satisfacción de las partes interesadas. Y entonces ahí es cuando la gerencia tiene que tener a la mano una agenda muy eficaz, muy ágil, que le permita delegar las tareas y que a través de esa delegación los supervisores o directamente los operadores, dependiendo de los niveles de los que se componga una organización, pues tendrá que delegar y monitorear para que se cumplan. No he encontrado en mi experiencia organizaciones que tengan, la verdad, una eficaz delegación a través de un sistema automatizado. Generalmente es a través de correos electrónicos, juntas de trabajo y lo típico, pero esto obliga o limita a que alguien pueda consultar su correo electrónico con cierta frecuencia o que se programen las juntas de trabajo o cualquier otro evento que permita estar en contacto para hacer esta delegación. Con un sistema automatizado en donde 24 horas al día, los 7 días de la semana, puedan delegarse tareas o puedan monitorear su cumplimiento, resuelve en gran medida esta situación que a la gerencia le hace mucha falta, porque pues a la hora de las revisiones por la dirección y presentar los resultados, francamente se tiene pues una serie de situaciones complicadas para poder resolver esa rendición de cuentas de la que hemos hablado. Y bueno, por si fuera poco, también obviamente los colaboradores en el nivel operativo, pues debiera de tenerse en el sistema de gestión automatizado un mecanismo para poder, desde luego, generar los registros, que eso pues obviamente se hace, aun cuando no se tuviera un sistema de gestión. Normalmente las organizaciones tienen registros que evidencian el desarrollo de actividades. Pero más allá de esto, quisiera mostrar que en los colaboradores de nivel operativo, del nivel básico, estos serían los pensamientos, las ideas básicas que había que inculcar permanentemente, porque no es suficiente un evento de capacitación, no es suficiente algo especial para poder hacer que los colaboradores moldeen su estilo de comportamiento, sino que también debiera hacerse de manera permanente. Un sistema automatizado de gestión de la calidad debería también tener mensajes permanentes, mensajes que nutran la mente de todos los colaboradores y que animen, que hagan reflexión, que utilicen, en el mejor de los sentidos, el lado derecho de los colaboradores para inspirar, para querer hacer, para motivar, como luego decimos, para comprometer aún más y lograr los resultados que, bueno, para los efectos de la plataforma que, insisto, nosotros desarrollamos, el mejor mecanismo para demostrar cómo están desarrollándose los productos y servicios es a través de Seis Sigma, que bueno,
Desde luego, esta es una herramienta que es muy respetable, que tiene mucho de fondo, mucha filosofía detrás, muchas herramientas, y que precisamente por eso es importante que se ponga a disposición de manera muy fácil, muy sencilla, de manera muy práctica, y si me permiten, haré una brevísima demostración de cómo es a través de una plataforma como la que nosotros proponemos. No muchos detalles, pero sí sería importante ver, por ejemplo, una agenda, por ejemplo, ver precisamente cómo se maneja un Six Sigma a través de una plataforma automatizada para un sistema y que permita realmente lograr esto que todos aspiramos, lograr el máximo de calidad, el tan anhelado cero defectos, y que con frecuencia es pues una buena intención, pero que a la hora de medirlo resulta un poco arriesgado hablar en términos porcentuales, porque porcentualmente ya es márgenes muy amplios de error que permiten para un lote de producción o para una jornada de trabajo o para cualquier otra forma en que se mida una producción. Entonces, si ustedes me permiten, voy a poner aquí la plataforma que nosotros hemos desarrollado con el propósito de que podamos ver cómo lo hemos logrado a través de diferentes formas con, con las diferentes empresas con las que hemos colaborado. Digamos que estamos hablando de, por ejemplo, aquí producción de, vamos a hablar de tornillos, para poner un ejemplo muy fácil. Y aquí podríamos poner cualquier fecha, ¿no? Podríamos poner el 24 del mes que ustedes quieran, por ejemplo, julio del 2016, y esto vamos a pensar que también terminamos en el 25 de agosto de este mismo año. Entonces, lo único que se hace para quienes quieren saber cuál es el nivel de calidad, ponemos un número de productos que nosotros creamos y ponemos también aquí el número de defectos que tuvimos. Vamos a pensar por un momento que hubieran sido 12 defectos, por decir algo, y entonces de manera automática nos dice cuál es el nivel sigma que nosotros hemos logrado con ese lote de producción y con el número de defectos. Sé que detrás de esto hay mucho trabajo estadístico, hay toda una especialización para hacer esta serie de cálculos que realmente son muy respetables, porque hay, bueno, pues no por nada las certificaciones Green y Black Belt son tan exhaustivas en estos temas estadísticos, pero bueno, con el objeto de facilitar y de poner al alcance de cualquier operario un sistema de medición como este, pues lo hemos facilitado para que puedan lograr precisamente tener a la mano un mecanismo confiable que le permita decir cuál es el nivel que se ha logrado en la calidad de lo que está produciendo. Aquí lo que estamos viendo, estoy agregando algunas hipotéticas formas de medición, o diferentes lotes, estoy inventando un poquito los defectos, y bueno, pues ahí estamos viendo cómo en la parte derecha, en donde se habla de sigma, nos permite ver cuál es el nivel que estamos alcanzando. Muy diferente a ver cuando hablamos de porcentajes, que pues insisto, si nosotros tradujéramos el famoso, ¿qué tanto es el 1% de defectos o de merma o de desperdicio? ¿Qué tanto es 1% si nosotros hemos logrado el 99% bien? Pues si lo calificamos en porcentajes, parece ser pues que es aceptable, pero ya hablando en términos de Six Sigma, francamente esto resultaría pues casi
aberrante, ¿no? Déjeme corregir un poquito esto para evitar muchas cifras. Bueno, simplemente son fracciones después del punto decimal que nos permiten precisamente pues hacer una medición que ahora les muestro de manera gráfica. Aquí tenemos esta gráfica que nos permite ver claramente cuál es el nivel que estamos alcanzando. Entonces, de esta forma, cualquier persona, cualquier operario nos entiende que si este es el 0, calidad, y el máximo nivel es 6, pues ya estaríamos viendo cuáles son los niveles en los que andamos nosotros produciendo y cuánto nos faltaría para lograr la máxima calidad, que bueno, para estos fines, lo máximo que se permite según la medida estadística de 6 sigma es 3.4 defectos por millón de oportunidades. Así que pues basados en esto, no tenemos que producir millones para poder saber cuál es nuestro nivel. En la tabla que mostré hace un momento nos permite precisamente manejar otras cantidades que luego pues se van haciendo, digamos, se van escalando o se van comparando con las reglas estadísticas de 6 sigma para finalmente darnos el indicador. De esta manera, pues, insisto, tanto el índice maestro de competitividad como una buena agenda, como aquí les muestro también, que sería muy recomendable tener para poder hacer la delegación de actividades. Aquí voy a poner mi propia agenda que hemos aquí para la simulación establecido, en donde vemos cómo aquí hay diferentes tareas para diferentes personas y aquí vemos que, por ejemplo, aquí hay una evidencia ya creada, ya reportada, con la cual yo debería de decir, bueno, pues si ya está reportada la evidencia, ya la revisé y para mí ya está aprobada, entonces lo único que hay que hacer es guardarla como registro de cumplimiento y pues francamente con eso podríamos decir que está cubierto el nivel medio de estar monitoreando. Claro, hay muchas otras actividades, entre otras, desde luego, el calificar, el evaluar y el mejorar los procesos, que es tarea fundamental de la gerencia, desde luego con apoyo en supervisores y operarios, pero sí, como responsabilidad, pues sería quien tuviera que hacer esa coordinación para que siempre estuvieran los procesos vigentes, eficaces, etcétera. Aquí, por otra parte, muestro que en esta plataforma habría todos los elementos que he comentado en esta mañana, en esta hora que tenemos de webinar. Y bueno, finalmente les digo, simplemente aquí tenemos una especie de diccionario para que podamos consultar todos los términos y definiciones. Facilita de alguna forma el que el sistema funcione bien y también tenemos aquí los requisitos del sistema de gestión de la calidad o de la norma ISO 9001 en concreto. En fin, con esta breve explicación espero haber dado una idea general de cuáles son los aspectos que a nuestro juicio hemos considerado como los básicos que habría que tomar en cuenta precisamente para que un sistema funcione y nos dé los resultados que esperamos, además de que nos permita evidenciar la conformidad con los requisitos y, por supuesto, el cumplimiento de los principios de los sistemas de gestión de la calidad. Ya lo demás es el gestor documental que está a disposición de todos los participantes en la organización, tanto los formatos, los registros, como información documentada, y desde luego, sin olvidar la parte de si todavía las organizaciones, aunque ya no es obligatorio, pero todavía conservan, que la mayoría lo está haciendo, conservar su manual de calidad, y aparte los documentos externos que también pues serían
simplemente la clasificación en el gestor documental que también la plataforma contiene. En fin, en términos generales, las conclusiones son: tenemos que cuidar que un sistema automatizado tenga indicadores dinámicos y accesibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Que haya un sistema de delegación y monitoreo de tareas ágil. Sería el segundo gran punto crítico a cuidar. Y el tercero, que haya un gestor documental intuitivo y fácilmente disponible para que todo el mundo tenga la oportunidad, el acceso, y que, bueno, pues de esa manera se pueda confiar en que hay control documental, pero aparte de control documental, están creadas las bases o las condiciones para mejorar continuamente. En fin, Beatriz, amigos que nos escuchan en diferentes partes, pues eso sería mi planteamiento, y yo quiero agradecerles y me pongo a sus órdenes para los comentarios, preguntas que ustedes gusten hacer. Muchísimas gracias, Raúl. Muy interesante tu exposición y, por supuesto, esta herramienta que mostraste en el día de hoy. Por acá ya Luis Velázquez dice, muy buena exposición. También está preguntando por la grabación. La grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de ISO Expertos. Y pueden comenzar inclusive ya a colocar sus preguntas, sus interrogantes sobre este tema, cualquier consulta que quieran realizarle a Raúl a través del chat. Por acá vamos a empezar entonces también a ver qué inquietudes tienen nuestros participantes. Tenemos la sala bastante concurrida el día de hoy. Mientras llegan las preguntas, desde luego invitarles a todos a escuchar ISO Web Radio y desde luego que jueguen ISO Play, ¿no te parece, Beatriz? Sí, de hecho, ISO Web Radio pueden acceder al reproductor en línea de esta emisora que estamos promocionando, inclusive a través de la red internacional de ISO Expertos, en donde pueden no solamente, como lo dice la radio, escuchar buena música para la jornada laboral, sino también escuchar información que se comparte, tips sobre los sistemas de gestión, entrevistas a consultores, a miembros inclusive de nuestra red internacional de ISO Expertos. Y a través de la misma página de empresatotal.com ustedes pueden acceder al reproductor de ISO Web Radio. También está disponible a través de la página de ISO Expertos. Y por acá tenemos ya una primera pregunta, Raúl. Nancy Rivera nos dice, vamos a ver, también quisiera que enviaran la exposición ya que no contaba con sonido, gracias. Sí, el sonido y el video de esta exposición del día de hoy, de este seminario, va a estar disponible en nuestro sitio web y también a través de las redes sociales y del canal de YouTube de ISO Expertos. Isaac Melo Muñoz indica, buena exposición. En síntesis, para automatizar hay que adquirir el nuevo software ISO Lean. ¿Qué respondes tú a este tema? Muy bien, pues con mucho gusto lo ponemos a la disposición de quienes estén interesados, y bueno, es cuestión de que se comuniquen a nuestro correo o por Face, y con mucho gusto nos pondremos de acuerdo. Desde luego hay que, nosotros adicionalmente damos una asistencia técnica para implementar su sistema, y bueno, con mucho gusto nos pondremos de acuerdo con Isaac. Gracias por ello, Isaac, y con mucho gusto te atendemos. Muy bien, de hecho aquí en esta diapositiva que estamos viendo ahorita, que estamos compartiendo, está tu correo electrónico, raul.morones@empresa/total.com, en donde pueden contactarte, y no solamente para esta herramienta que es bien interesante, ¿no? Y que yo creo que en conjunto
nosotros podemos utilizar diferentes herramientas, bien sea para implementar o para actualizar, mantener y mejorar este sistema de gestión como la que tú mostraste, sino también otras herramientas que una de ellas es ISO-Playing, ¿no? Porque permite de alguna manera aprender a comprender y entender todos estos requisitos normativos de la norma ISO 9001 de una manera bien didáctica y que a la final es lo que también se pretende, ¿no? Que no solamente esté el sistema de gestión implementado para, digamos, mejorar todo ese entorno organizacional, sino que parte de la gente, desde las personas que están en ese día dentro de esos procesos, y esta es una herramienta bien interesante para entender todos los requisitos normativos. Por acá... Sí, en efecto, sí. Uh-huh. Perdón, perdón, si me permites comentar respecto a ISOPLAY, que por fortuna pues ha estado demandándose de manera muy interesante. Esto es una herramienta que hemos desarrollado durante mucho tiempo, 10 años, 11 años, y bueno, con la nueva versión ya está disponible y nos han invitado inclusive a hacer alguna serie de exposiciones a través de Keila Soteldo, por ejemplo, que Sí. estuvimos en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Ahora tenemos invitaciones para ir a Colombia, para estar también en Aruba y en algunos otros lugares. Y bueno, pues con mucho gusto lo ponemos a su disposición. Hemos hecho inclusive concursos entre empresas y realmente resulta pues muy emotivo, muy emocionante y bueno, pues se lo ponemos a disposición de todas las personas que lo quieran tener. Exactamente. Gracias. Por acá, Jimmy Paredes Iglesias dice gracias por la presentación. Isaac es de Chile, está conectado desde Chile. Gracias, Isaac. Jorge Casadiego dice, con esta herramienta que tú mostraste, dice, se pueden diseñar otros indicadores globales como sucede con el Balance Scorecard. Sí, bueno, desde luego que el hecho de presentar los indicadores de esa forma, de alguna forma tienen conexión y desde luego el indicador clave aquí en este caso, que es el índice maestro de competitividad, que sintetiza todos los demás, pues hace más fácil y más rápido el análisis del estado en que se encuentra el sistema y por supuesto sí hay relación con Balance Scorecard. Muy bien. Por acá, Isaac también hace otra consulta. Dice, un gerente automatiza su ¿cómo un gerente automatiza su indicador si ellos no tienen tiempo para ver a cada rato los indicadores? Interesante, porque un gerente debe ver continuamente sus indicadores de gestión para ver cómo está el desempeño de su proceso. ¿No es así, Raúl? Sí, pero adicionalmente yo quisiera comentar que precisamente ese es lo que planteamos, ¿no? Un sistema automatizado te da los indicadores. Tú lo que tienes que hacer como gerente, Isaac, es precisamente o sea, estar al pendiente de que se generen las evidencias, que para este caso, pues todo el mundo las genera, pero el sistema está trabajando no, no para hacer que tú generes el indicador, sino que el sistema mismo lo genera y se está retroalimentando, es decir, le quita esa función de calcular, de monitorear al gerente, simplemente con que el gerente abra su computador y que sepa cuáles son las tareas que tiene pendientes, asignadas o por cumplir él en lo personal, con eso está prácticamente nutriendo, alimentando el indicador que finalmente solamente consulta. O sea, los indicadores están ahí ya creados y si no están creados, les ayudamos a crearlos precisamente para que el sistema trabaje para el gerente, no el gerente para el indicador, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y que es una herramienta que permite, ¿no? Ingresar la data, la información necesaria para que se genere ese indicador y que aquellos gerentes que tienen que ver cómo va el desempeño del proceso
medido bajo ciertos indicadores, pues tenga la herramienta para poder analizar y tomar las decisiones y las acciones necesarias para mejorar ese proceso, ¿no? Correcto. Ese es el sentido. Bien, acá Jimmy Paredes nos comenta, estos sistemas automatizados de gestión deberían permitir la carga de documentación histórica en masivo. Actualmente en nuestra implementación esto no está contemplado. Bueno, pues hay que recordar que se menciona un gestor documental en donde precisamente se alojan todos los documentos, todos los formatos, todos los registros, inclusive desde luego los históricos, que le permitan tener en todo momento accesible esa información a la persona que es que tenga los accesos, o sea, que tenga los permisos para hacer la consulta o inclusive hasta la modificación, ¿verdad? Que también eso habría que mencionar, que el sistema automatizado, pues obviamente tiene niveles de permisos o de accesos y que, bueno, el conservar ahí la información histórica, pues obviamente no es ningún problema. Ahí debe de estar porque, pues, un sistema automatizado debiera permitir el acceso o la recopilación de archivos en diferentes formatos, ¿no? Desde los más usuales de Office hasta otros, PDF, AutoCAD y otros formatos que pudieran eventualmente ser utilizados por la organización. Sí, ¿no? Y que de hecho tener la información histórica, que serían las revisiones anteriores de una información documentada como un procedimiento, pues eso permite de alguna manera también hacer consulta para ver algún elemento que se llevaba de alguna manera anteriormente y cómo se está llevando ahora. O sea, que lo que quiero decir es que efectivamente estos sistemas automatizados permite ver el histórico de cambios dentro de la información documentada, permite inclusive la clasificación de los documentos, bien sea que estén obsoletos y que se decidan de alguna manera mantener por alguna razón que la organización considere. Entonces, pues permite agilizar todo este tipo de manejo de la información documentada de una forma, por supuesto, más fácil, ¿no? Para quien administra el sistema de gestión, inclusive para, como tú lo comentabas, la consulta de aquellas personas que tienen acceso, bien sea para la información que está contenida en esa información documentada o aquellos que necesitan hacer algún tipo de modificaciones como tal, o sea, que están establecidos los controles para esa información documentada a través de un sistema automatizado. Es correcto, Beatriz, y precisamente creo que has mencionado algo muy, muy importante en cuanto a la parte histórica, que es ese control de revisiones, ese historial de cambios que los documentos van experimentando a lo largo del tiempo y que desde luego se conservan ahí como parte del know-how, como parte de toda esa evolución que el sistema está experimentando con los diferentes cambios que se dan por diferentes razones, ¿no? Cambio de los procesos, cambio de estructuras organizacionales o cualquier otra razón que hace que cambien los documentos, precisamente se conservan las revisiones anteriores que han dado origen al documento más actualizado y vigente que se tenga. Exacto. Bien, acá hay otra pregunta de Isaac. Dice, ¿existe alguna forma de tener ISO-Link como semáforo o sensor que avise acerca del estado del indicador sin necesidad de tener abierta la aplicación o el software como tal? ¿Genera algún mensaje que te llegue y te diga, bueno, mira, este indicador en este momento no se está cumpliendo o hay que llenar los datos del indicador para este mes? No sé, algún tipo de seguimiento y control lo genera el mismo software. Sí, de hecho, precisamente el índice maestro de competitividad que mostré, precisamente está expresado en esa forma, en forma de semáforo. Entonces, inclusive le agregamos esa parte del significado de cuando estamos en rojo, en amarillo o en verde, precisamente para que tenga aún más poder de comunicación, digámoslo así,
Y bueno, sí, efectivamente, el indicador está diseñado precisamente para que se muestre en esa forma como bien nos comenta Isaac, a quien le agradezco el comentario, y precisamente está pensado porque pues esto ya es un lenguaje muy, digamos, común en las organizaciones, entonces por eso está expresado así. Entonces, ahora, si lo que nos dice es sin abrir el software, ahí sí es donde no comprendo muy bien, porque esto precisamente es el software en acción. Ujú. Entonces, solamente es así como lo podemos ver. No sé si no comprendí bien o si quería decir otra cosa, Isaac. Sí, no, lo que él quería comentar y lo dice acá, ¿no? Es tener esa pantalla abierta del software continuamente para estar dándole un seguimiento, visualizar todos estos indicadores, la gráfica que pueda estar generando, o el sistema envía quizás alguna notificación a través de correo electrónico para que la persona responsable por visualizar quizás el indicador tenga conocimiento de que a lo mejor no se está cumpliendo, ¿no? Sí, por supuesto. Ya ahora sí es más completa la información. Desde luego, sí es posible, ¿eh? Y aparte hay que considerar también que en cualquier smartphone o en cualquier dispositivo en general se puede ver sin ninguna restricción. Está diseñado de forma responsiva, así que siempre puede consultarse y en caso de que se requiera alguna clase de aviso, de alerta o de alarma, pues obviamente que también es posible. Sí, muy bien, ¿no? Y inclusive el software que va un poco más allá, porque no solamente es la gestión de los indicadores, sino también la información documentada, ¿no? Cuando hay que actualizar algún tipo de documento y existen unos cargos a los cuales deben hacerle una revisión, deben hacer aprobaciones. El sistema genera un aviso o envía un aviso a aquellas personas a las cuales están dentro de esa cola de revisión o de aprobación como tal. En efecto, así se tiene el mecanismo como para quien desarrolle un documento, vamos a pensar en un mecanismo de control o en un formato X, pues lo propone a alguien que tiene que dar cierta aprobación digital, digámoslo de esa manera, y primero una revisión, desde luego alguien que lo propone, alguien que lo revisa y alguien que lo aprueba, para finalmente eso quede establecido de manera formal ya como parte del sistema. O sea, Ujú. existen esos niveles de revisión. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Natividad Gutiérrez. Dice, hola, muy buenos días, muy buena exposición. Puedo entender la funcionalidad de un sistema automatizado, pero en algunas empresas se cuenta con personal que carece de competencia en computación. ¿Cómo puede posibilitar el cambio sobre aquellos que tienen resistencia al mismo, a pesar de que el mismo, como mencionas, es accesible? Bien, el sistema es muy intuitivo. Para empezar, creo que cualquier persona con un mínimo de entrenamiento, desde luego, sí habría que tener bases muy elementales de computación como para Ujú, poder simplemente abrirlos. Debe saber que tiene que tener asignada un nivel de acceso, un permiso que se le otorga por el administrador del sistema y bueno, una vez que ya tiene asignado el permiso, simplemente es abrir la aplicación y obviamente hay un icono en el escritorio del computador de esa persona y al momento de dar clic en el icono, pues le pide su correo electrónico y su contraseña. Es todo lo que tiene que hacer. Y ya después de eso, pues puede navegar por los espacios que le hayan sido permitidos ujú. y bueno, pues si es una persona que no tiene un nivel alto de responsabilidad, simplemente tendrá acceso a ver algunos documentos que requiere para hacerlos como registro y subir los documentos al gestor
es tan simple como cualquier otra operación similar en un disco duro, ¿verdad? O sea, no se tiene que tener un entrenamiento muy especializado para manejar este sistema. Sí, de hecho lo que mostraste es bastante intuitivo, ¿no? O sea, la misma ventana que abriste del software, pues permite visualizar aquellas casillas o aquellas rutas a través inclusive del el menú configura para facilitar, ¿no? Esa accesibilidad e inclusive el ingreso, perdón, de datos o de información al mismo sistema. Y una cosa que tenemos que recordar es que cuando nosotros optamos en una organización a hacer la inversión para mejorar parte de nuestro sistema de gestión con este tipo de aplicaciones, como es este software, siempre tenemos que tomar en cuenta, y allí es donde entra el proceso que se encarga de la formación del personal, bien sea que se llame recursos humanos, que se llame capital humano. Se tiene que trabajar en conjunto en este proyecto de mejora del sistema de gestión, porque debe identificar cuáles son aquellas necesidades de formación para las personas que van a estar utilizando el software y dar la formación necesaria, ¿no? Asegurarse que adquieren las habilidades, esa competencia para poder utilizar esa nueva herramienta dentro del sistema de gestión. Y siempre yo digo que hay que vender este tipo de herramientas mostrando cuáles son los beneficios para el trabajo que se hace en el día a día. ¿Ok? No debemos dejar a un lado o siempre entender que el sistema va por un lado y la organización es por otra. No, esta es una herramienta que es para la organización, para ese modelo de negocio, para los procesos dentro de esa organización que forman parte también de un sistema de gestión, bien sea de la calidad, de ambiente, de seguridad y salud en el trabajo u otro sistema de gestión, y que caminan de forma en conjunta. Entonces, eso es bien interesante tenerlo presente. Son herramientas que van a mejorar las actividades del día al día de nuestro proceso dentro de esta organización que tiene un sistema de gestión. Entonces, hay que mirarlos desde ese punto de vista. Inclusive por acá había otro comentario sobre el tema de los indicadores, que si estos, déjame buscarlo por acá, pa, 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 porque efectivamente los indicadores pues, se utilizan para la revisión por la dirección. Creo que la pregunta, lo que pasa es que se me fueron entre todos los comentarios, pero estaba dirigida a que efectivamente, ¿cuánto es la frecuencia de revisión de este software? ¿No? Si en una organización se hace la revisión por la dirección, quizás cada 6 meses o cada 3 meses o anual. Recuerden que los indicadores son dinámicos y eso va a ir en función también de la frecuencia en la cual nosotros recolectamos la data o la información para alimentar ese indicador. ¿Ok? En función de esa frecuencia, nosotros determinamos cuándo nosotros necesitamos revisar ese indicador. Hay indicadores en organizaciones que son dinámicos, activos y se alimentan con data diaria, ¿no? Y existen reuniones inclusive para ver la productividad, la producción o la prestación de un servicio en función de cómo se está moviendo esa data, esa información importante para tomar decisiones y para mejorar los procesos, para mejorar el producto, para mejorar la prestación del servicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el indicador, siendo una herramienta bien interesante para nosotros ver el desempeño de nuestros procesos y nuestro sistema de gestión, se va a alimentar en función de la frecuencia en la cual nosotros estamos detectando los datos o la información que utilizamos para alimentar ese indicador. Y eso nos va a dar, de alguna manera, el criterio para determinar la frecuencia de revisión del mismo, ¿no, Raúl? Sí, y de hecho, pudiéramos decir en términos muy, yo diría, categóricos, que la revisión por la dirección es permanente, porque si permanentemente se está actualizando, entonces en cualquier momento que la alta dirección quiera hacer su revisión, la tiene disponible y no es un evento aislado, un evento especial o como le queramos llamar, sino que permanentemente puede hacer la revisión en cualquier
a cualquier hora y en cualquier lugar, insisto. ¿Por qué? Porque, como vimos, el indicador que se llama índice maestro de competitividad está compuesto de dos grandes indicadores, de la conformidad y de la eficacia. Y entonces, esos están moviéndose todo el tiempo. Así que en cualquier momento, podríamos decir, la revisión es permanente. No hay un evento, pues está siempre disponible, ya sea para pues el consejo de administración o ya sea para el gerente del área X o Z, siempre están ahí los indicadores, así que en cualquier momento se da cuenta cuál es el sistema que guarda el sistema. Bien, esta aplicación vemos que está disponible para el ordenador, ¿no? Como tal, pero también tiene la opción móvil o para quizás el tablet, ¿no? El iPad o no sé, depende de la marca, Sí, la tableta, como dice uno, ¿no? Está también disponible sí. para este tipo de dispositivos como tal. Desde luego, esta aplicación está disponible en un contenedor especial para cada organización. Es decir, no está en Internet para quien lo quiera buscar. Esto es solamente exclusivo, valga la redundancia ahí, para la organización y lo tienen ahí en su contenedor especial y en cualquier parte, en cualquier dispositivo, y yo comentaba durante la exposición, si es un smartphone, si es una tablet, si es una laptop, si es una PC, lo que sea, ahí está. Entonces, al mismo tiempo, inclusive, lo puede ver cualquier persona que tenga el permiso para hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos a seguir por aquí con las preguntas. ISOLINK, como comentábamos, también puede mantener información documentada. Por acá pregunta Isad, ¿por cuánto tiempo se puede mantener la información documentada dentro de este software? No, es indefinido, ese es el Indefinido, tiempo que la exacto. quiera conservar la organización. Eso es parte de su know-how y el tiempo que la quiera conservar. No hay límite. Ujú. De hecho, tiene la forma inclusive para que hablábamos del histórico, no solamente el histórico del cambio dentro de un documento para las revisiones. Ese documento pasa dentro del mismo software a una base de datos en donde nosotros podemos consultarlas, ¿okay? Identificándolas que por supuesto son documentos con obsoletos, con una versión anterior y que hay una versión actualizada y programar el sistema para que los mantenga en el tiempo que nosotros hemos establecido esa retención como tal. Por acá, Es correcto. sí, Anabela Beliz dice, ¿dónde puede adquirir ISO Plugin? Bueno, aquí está el correo en pantalla de Raúl, raúl.morones@empresa/total.com. Puedes escribirle y con mucho gusto te va a dar toda la información. Por acá también tenemos a Eliangel con otra pregunta. Buenos días, muy buena exposición, señor Morones. Una pregunta, ¿el sistema me permite incluir las desviaciones, realizar el análisis de causa, generar las acciones y notificarme el seguimiento y cierre de las mismas? Por supuesto, claro que está previsto precisamente por eso. De acuerdo a lo que hemos experimentado en muchas organizaciones, esa es una de las grandes necesidades y precisamente está previsto para eso, para que al momento en que se detecte ya sea una no conformidad o una tendencia en las estadísticas o cualquier cosa y que se tenga que resolver alguna desviación, por supuesto que ahí están los mecanismos, los elementos precisamente para eso. Y a propósito de esto que está comentando, perdón que no entendí el nombre de la persona que preguntó, Beatriz. Eliangel. Eliangel. Bueno, Eliangel entonces, Rodríguez. Eliangel, pues gracias por esa pregunta, es muy importante y aprovecho para comentar precisamente que eh, toda esta serie de cuestionamientos y mecanismos y todo lo que implica ISOLIN, una vez que se adquiere, por supuesto que vamos a, o sea, damos una asesoría
una asistencia técnica especial para cada organización que la adquiere, de manera que vamos resolviendo estos puntos de manera muy específica. Sí. Entonces, con confianza pueden escribirnos o decirnos qué otras cosas son importantes que quisieran que pudiéramos considerar a la hora que podamos. Inclusive hacemos una demostración a quienes lo requieran y pues con mucho gusto los atendemos, ¿verdad? Pero todo esto está previsto, por supuesto. No, y que fíjate, hay un punto bien interesante, ¿no? Que ya las organizaciones tienen una información documentada en donde describe cómo controlan su documentación, en el caso de la documentación, y en función de esos criterios que han establecido, esos requisitos de control de emisión, pues son tomados en cuenta, por supuesto, para adecuarlos dentro del software y seguir cumpliendo con esos requisitos, esos criterios allí establecidos, ¿no? Y es parte de lo que tú comentas, esa asesoría personalizada, porque cada organización pues tiene, a pesar de que la norma es la misma, recordemos que cada organización tiene un contexto interno y externo diferente, se dedica bien sea a la producción o la prestación de un servicio. Y allí entra un mundo de sectores en los cuales pues va a estar van a estar incluidos elementos bien específicos que son considerados dentro de su sistema de gestión y que son considerados para la implementación de herramientas como la que tú mencionas, que es ISO-Link como tal. Es correcto, y bueno, pues resulta aún más, digamos, un valor adicional el tener un sistema automatizado como este, el que pues ya no se tenga que hacer una serie de ¿cómo diré?, de dedicar diferentes opciones para el control de los documentos en diferentes formas, sino que una vez que se decide por tener un sistema así, entonces simplemente se menciona que a través de este sistema es como se controla la documentación. Y desde luego, hablando de formatos, manuales, procesos, registros, etcétera, ¿no? Entonces, pues se hace más esbelto, digámoslo así, por eso es la denominación de ISO-Link, se hace más esbelto todo el manejo para que pueda generar, ahora sí como luego se dice, ¿no? Para que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar y esta parte de la administración de los documentos, pues se acorten los caminos, se eficienten las energías de la organización para dirigirlas a lo que realmente es la operación, lo que es la creación de valor, porque definitivamente esto crea valor de una forma diferente a lo que cada quien hace para su cliente en específico. Entonces, pues es preferible que cada quien se dedique a lo que realmente hace, si son camisas, son tornillos, son cualquier otra clase de servicios, viajes o lo que sea, y el sistema que se ocupe de de estarle dando ese soporte que se requiere sin tener que desviar tiempos pues hacer más documentación, ¿verdad? Exactamente, sí, facilita la gestión como tal desde el punto de vista de la información documentada y también de la administración de datos e información para la generación de indicadores y ver el desempeño como tal, ¿no? Voy a estar leyendo una última pregunta de Jorge Casadiego. Jorge nos pregunta, ¿no? Y también es muy interesante como todas las demás preguntas que nos han hecho. Dice, el plan estratégico de las organizaciones cambia periódicamente, lo que implica también cambios en los objetivos y los indicadores. Cuando se requiera hacer actualizaciones en la programación de la herramienta para alinearla con los objetivos de la organización, ¿esto tendría algún costo? ¿Cuáles son los términos de soporte técnico? Voy a responder una primera parte y tú respondes la siguiente, Raúl, en el sentido de que todo aquello que tenga que ver quizás con el costo de esta herramienta tan interesante, todos esos términos quizás bien específicos de soporte técnico que Raúl y todo el equipo de Empresa Total lo ofrecen con la compra
de este software, toda su utilización y como tal, pueden hacerlo un poco más en detalle escribiéndole a Raúl a su correo que tenemos acá en pantalla, ¿no? Pero sin embargo, Raúl, con respecto a la planificación estratégica y con respecto a otros elementos dentro del sistema de gestión que tienen una actualización continua, ¿no? El sistema te va dando la información como tal. Es decir, si nosotros tenemos una planificación estratégica que está relacionada con unos objetivos macros del negocio y en cascada va hacia todos los objetivos del proceso, incluso hacia objetivos relacionados a cada una de las personas, objetivos de competencia, objetivos relacionados a sus procesos, a sus operaciones, el mismo sistema de alguna manera te va generando ese enlace en ramificación de objetivos y de indicadores como tal y te alimenta a la final la información que puede ir dentro de esa planificación estratégica. Sí, y hay una cosa muy importante, mira, de hecho, la herramienta ya tiene algunos aspectos prediseñados, digámoslo así, de línea. Sin embargo, esto que comentabas al principio es muy importante. Para los casos muy específicos, obviamente hay que saber cuáles son los procesos, qué número de personas o cuántos usuarios serían los que tendrían acceso a la plataforma, a la aplicación, y otra serie de aspectos técnicos que sirven precisamente para hacer un diagnóstico y cotización. Entonces, bueno, pero sí existen ya algunos elementos, por ejemplo, un programa operativo anual en donde se planea ingresos, gastos, etcétera, para todo un año. Eso lo tiene ya incluido en la aplicación. Y no solamente un cálculo, sino también una forma de seguimiento que permita evaluar periódicamente. Puede ser mensualmente o trimestralmente o hasta, o sea, eso depende de cada organización. Pero, insisto, sí se tienen ya algunas herramientas ya prediseñadas porque lo típico, lo más común que se requiere en las organizaciones, como tú bien decías, Beatriz, más allá de cuál sea el giro o el tamaño, todas las organizaciones que quieren implementar ISO 9001, por ejemplo, pues le aplican en general los mismos requisitos, sí. Pero ya las particularidades son las que sí tendríamos que ver de manera muy puntual para poder decir, bueno, esto y las actualizaciones en lo particular, dependería de analizar cuáles son esas actualizaciones, porque si se trata de las actualizaciones básicas o como decía hace un momento, de línea o prediseñadas, pues obviamente esas están incluidas en el valor comercial, pero ya las muy particulares, que se tengan que hacer un diseño muy especial, esas sí se tendrían que cotizar, ¿verdad? Sí, porque fíjate que lo que comentas es bien interesante en el sentido de que la aplicación es como la norma. Vamos a hacer esa comparación en el sentido de que nosotros tenemos una norma o varias normas para sistemas de gestión que aplican a cualquier organización, indiferentemente del tamaño, indiferentemente de dónde está ubicada, del producto y servicio que ésta ofrece, o desde el punto de aspectos ambientales, de peligros y riesgos laborales, en función inclusive de los riesgos a los cuales está inmerso el negocio, riesgos y oportunidades dentro de este negocio, de esta organización como tal. Ahora bien, cuando nosotros la vamos a implementar en una organización específica X, tenemos que analizar la naturaleza de esa organización y ver todo su contexto. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarla precisamente, y valga la redundancia, a esa naturaleza de esa organización, a sus productos propios, a sus servicios propios, a sus procesos, ¿ok? Por eso es que nosotros no podemos copiar un sistema de gestión en otra organización, de una organización A a una organización B. Lo mismo ocurre con este software. El software ya tiene un diseño preestablecido conforme
a esas buenas prácticas de implementación que Raúl y su equipo ha tenido durante tantos años, implementando y certificando organizaciones, en donde vemos que hay un común denominador de elementos y de herramientas como tal, ¿no? Pero ya luego, al ofrecerlo a una organización en particular, hay que hacer los ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que cumplir con los mismos requisitos, principios, directrices, cultura de esa organización a la cual se está implementando ese software, ¿no? Es así, Raúl. Por supuesto, Beatriz, es precisamente lo que comentaba. Eh, una vez que hacemos el contrato, entonces hacemos también, incluimos la parte de la asistencia técnica y bueno, pues una vez acordado, pues nos ponemos en eso y la asesoría, pues desde luego ya habrá estado considerada en la compra y pues atendemos ese tipo de particularidades. Eso es correcto. Desde luego tú haces un énfasis que me gustaría nuevamente repetir. Ya la norma con la versión nueva está incluida en esta herramienta, en esta plataforma. Ahora, pues igual que la norma general, que a todo el mundo le aplica, pero cada quien le da su propio estilo, su propio toque, su propia versión, digámoslo así, en su sistema, y es lo que hacemos igualmente con Isolin. Perfecto, excelente. Bueno, Raúl, no me queda más que ir cerrando este webinar que ha estado muy interesante. De verdad que quiero agradecer a todas las personas que han estado conectadas de diferentes países. Tenemos gente de México, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia. Bueno, si se me escapa otro país, bueno, hay muchísima gente conectada todavía acá escuchándonos. Quiero agradecerte por darnos la oportunidad de saber un poco más sobre esta herramienta que tú tienes, que es tan interesante, toda la información que nos has compartido en este seminario del día de hoy. Decirte que esta es tu casa y que ya sabes que no te necesito hacerte otra invitación porque cuando tú quieras, pues podemos hacer otro seminario. Agradecerle a todas estas personas que están conectadas de diferentes países. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que si quieren profundizar o aclarar algunas otras inquietudes sobre esta información que hemos compartido, pueden escribirle a Raúl a través de su correo electrónico raul.morones@empresa/total.com. También seguirlo a través de sus redes sociales, visitar su sitio web empresa/total.com, en donde allí también tienen a disposición ISOWeb Radio y todas las redes sociales. También aprovechar de invitarlos a nuestras redes sociales de ISO Expertos en Facebook, LinkedIn, Twitter, a nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar, y también a suscribirse a nuestro boletín que nosotros estamos compartiendo por allí toda la información, invitaciones, artículos, formación relevante para precisamente mejorar y contribuir un poco más también, dando ese granito de arena a todos estos profesionales que nos siguen y que están siempre pendientes de todas las actividades que hacemos a través de la Red Internacional de ISO Expertos. Raúl. Pues yo soy el agradecido, Beatriz, y a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Les quiero invitar finalmente nada más a que conozcan más a ISO Expertos, y en ISO Web Radio estamos programando cápsulas para precisamente que conozcan un poquito más a Beatriz Viloria, a Keila Sotelo, a Jesús Araque, en fin, a todos los ISO expertos que forman parte de esta importante red, y estamos haciendo un movimiento que se va a convertir en una tendencia, no lo duden. Y bueno, les deseo a todos que disfruten mucho ISO, que disfruten la calidad, que disfruten la cultura de la normalización, y bueno, pues hasta muy pronto. Muchas gracias a todos, gracias Beatriz, hasta pronto. Gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego.